Vamos a empezar esta segunda sesión. Vamos a hablar en esta segunda sesión de el segundo pleno casatorio, ¿sí? A nuestro organizador, si es que hay algún problema o dificultad con el audio, me va avisando con el mensajero, por favor, con el chat, por si acaso, si hay algún problemilla. Siempre nos faltan problemas en clases online, se presentan muchos problemas. A ver, déjenme compartir pantalla. Mm, A ver, ¿qué tenemos el día de hoy? El día de hoy tenemos por desarrollar la clase de el segundo pleno casatorio civil. Ya ustedes más o menos están enterados de qué temas han sido desarrollados en estos plenos, ¿no es verdad? Entonces, en este segundo pleno que se desarrolló con la casación 2229-2008 de Lambayeque, la pretensión postulada en autos era un proceso de prescripción adquisitiva. ¿Estamos? Vamos a entrar a hacer un análisis de los temas relevantes en prescripción adquisitiva a partir del segundo pleno casatorio. Lo que hay que decir en primer orden es que este es uno de los plenos donde se votó de forma unánime, es decir, no hubo votos en minoría. Y además, en este pleno solo se lanzó una regla jurídica vinculante. No hay más reglas. En los otros plenos las reglas son las que abundan, ¿no? En ese pleno solo se lanzó una sola regla para los temas de prescripción. Y creo que se perdió la oportunidad de dilucidar aquellas situaciones problemáticas que se presentan en los procesos de prescripción adquisitiva, que son varias, ¿no es cierto? Se perdió la oportunidad y el pleno casatorio solo se circunscribió, solo se estableció la regla, la única regla jurídica que se estableció era a partir del caso en particular. Y es que el caso en particular se trataba de una prescripción adquisitiva solicitada por dos personas. Y entonces la pregunta que se hace en este caso es definir o determinar si dos o más personas pueden pedir prescripción adquisitiva. Y si pueden pedir prescripción adquisitiva, la concesión del derecho de propiedad se configura como una copropiedad o cuál es la naturaleza jurídica que tendría, ¿no? Ese es en resumen el tema que se dilucidó en el segundo pleno casatorio, en esa decisión judicial, ¿no? Entonces, en primer orden, nos enfrentamos a un proceso de prescripción adquisitiva, ¿sí? A un proceso de usucapión, si quieren llamarle ustedes, ¿no? La pretensión postulada en este proceso era de prescripción adquisitiva. Se buscaba con esta pretensión que el órgano jurisdiccional los declare a los demandantes como propietarios de un predio X, ¿no? Luego vamos a ver los detalles del caso para ir hilvanando las ideas que emergieron de este pleno y que generaron algunos temas relevantes que conviene de alguna manera
revisar, ¿no es cierto? Entonces estamos en... Uy, la cámara está... Ya está. Estamos ya en contexto, se trata de un proceso de prescripción adquisitiva. Si ustedes se dan cuenta, por la temporalidad, este es un proceso de larga data, es decir, la casación es del año 2008, ¿no? Estamos 2022. Ha pasado buen tiempo desde que se dictó este pleno casatorio. Pero lo que hay que decir es que sigue vigente este pleno casatorio. No ha habido cambio o modificación a la regla jurídica establecida en este pleno. Y tampoco ha habido otro pleno casatorio que haya modificado no solo la ratio decidendi de este pleno, sino los obiter dicta, es decir, las posiciones establecidas en el contenido del precedente, ¿no? Porque ya explicamos la semana pasada, bueno, en la clase pasada, que el tema de del precedente judicial no es propiamente de nuestra cultura jurídica, sino que proviene de otra cultura jurídica. Por eso que hablamos del famoso obiter dicta, ¿no es cierto? Y ratio decidendi, ¿no? La ratio decidendi es la decisión que se toma y que se configura por las reglas que se establecen en el pleno, ¿no? Y los obiter dicta pueden ser los criterios jurisprudenciales que se van asumiendo dentro del mismo contenido del precedente. Los obiter dicta son los criterios que van amalgamando o van conformando o van configurando el resultado final del precedente. Obviamente lo que vincula son las reglas jurídicas establecidas, pero por ahí se dan algunas pautas dentro de los obiter dicta que pueden también configurar reglas jurídicas que puedan seguirse también de acá al futuro, ¿no? Entonces, ese es el contexto de este pleno casatorio. Se trata de un proceso de prescripción adquisitiva. Este es uno de los plenos de menor discusión, de menor debate, porque la posición que asume la Corte Suprema es pacífica toda vez que se condice con lo que regula nuestro Código Civil. Lo vamos a ver luego. Es decir, no se han creado reglas jurídicas interpretativas, como sí se creó en el primer pleno casatorio, donde se dijo que dentro del 446 no solo estaba la excepción de prescripción de transacción judicial, sino también la transacción extrajudicial. Recuerdan, eso lo vimos la clase pasada. Entonces, la idea en este caso es que al analizar este pleno casatorio, que les decía que no tuvo muchos embates de los especialistas en relación a la regla, claro, por ahí se discuten algunos obiter dicta, algunos considerandos, en los que la Corte Suprema asume posiciones de repente discutibles, de repente que puedan ser analizadas con sentido crítico, ¿no? Veamos entonces el historial de la, de este pleno. ¿Qué generó el pleno? Es decir, ¿qué se produjo dentro del proceso que llevó a la necesidad de un pleno? Inclusive algunos consideran que este tema no era para un pleno, pero si se llevó un proceso de prescripción adquisitiva para un pleno, debió aprovecharse para que dentro de ese pleno se establezcan un conjunto de reglas que no solo calcen para el caso en concreto, sino que calcen para otros casos en particular. Porque, repito, el proceso de prescripción adquisitiva presenta un conjunto de problemas, ¿no? Un conjunto de problemas. No solo la coposesión es un problema en la prescripción adquisitiva, hay varios problemas que la jurisprudencia ha ido desarrollando con el caso por caso, la Corte Suprema también, y creo que se perdió la oportunidad, repito, de que se puedan establecer diversas reglas que apliquen a situaciones complicadas, a situaciones conflictivas, a situaciones contradictorias que se resuelven en las cortes, en las distintas cortes superiores del Perú en los procesos de prescripción. Pero no se hizo, pero en fin. Veamos
el caso. A ver, ¿qué tenemos acá? Se trataba de un inmueble que fue alquilado, hubo un contrato de arrendamiento entre el propietario y una pareja de esposos, ¿no es cierto? Unos cónyuges. La posesión se adquirió a partir de un contrato de arrendamiento. El cónyuge A y el cónyuge B. En esta relación conyugal, esta relación jurídica conyugal, nació una hija que luego obtuvo la mayoría de edad, ¿no es cierto? Pero el tema inicial es que los esposos ingresaron como arrendatarios y dentro del contrato de arrendamiento, durante la vigencia del contrato de arrendamiento, nace una hija que también ocupa el mismo inmueble, ¿no es cierto? ¿Quiénes aparecen demandando en este proceso de prescripción? Aparece demandando el papá y aparece demandando la hija, ¿no es cierto? La mamá no aparece demandando. Probablemente la mamá falleció porque el dato que se tiene en ese expediente es que la posesión ejercida por la sociedad conyugal y luego por la hija era de larga data, tanto que la hija logró su mayoría de edad ocupando ese inmueble, ¿no? Entonces, ¿quiénes aparecen como demandantes? El padre y la hija, ¿no? Esta última hija de ambos cónyuges, vivían también en el mismo lugar. Entonces demanda la hija como coposeedora. La prescripción adquisitiva se pedía para A y para C. ¿Quién es A? El padre. ¿Quién es C? La hija. Y la hija aparecía como coposeedora, es decir, se pide que ambos, tanto el padre como la hija, sean declarados propietarios del inmueble. De ahí nace el primer problema, ¿no? Que vamos a ver si es que es posible que en sede judicial se declare que dos o más personas tengan la condición de propietarios por prescripción adquisitiva. Se sostiene acá que la señora C es coposeedora y el derecho de uso que tenían esos padres se extendió también a los hijos, ¿no? Pero se presenta un problema, ¿no es cierto? No está en la diapositiva, pero es un dato que emerge del expediente, que como los padres ingresaron con un contrato de arrendamiento, hay una premisa que ustedes ya conocen. El contrato de arrendamiento genera una relación de dependencia entre el poseedor mediato y el poseedor inmediato. El poseedor mediato es el propietario o la persona que alquila y el poseedor inmediato es el arrendatario. Entonces, cuando hay una relación jurídica de arrendamiento, donde el arrendatario reconoce a un poseedor mediato como aquel sujeto que lo puso en posesión, no es posible alegar la condición de poseedor en calidad de propietario, por ese grado de dependencia, ¿no es cierto? Por esa relación que existe entre arrendador y arrendatario. Eso impide, si alguien tiene un contrato de arrendamiento y posee un bien, eso impide que en el futuro esta persona pueda solicitar que sea declarada como propietaria por prescripción. Entonces, ¿cuál es el elemento que no aparece aquí cimentado en la diapositiva? No aparece señalado en la diapositiva. Es que el propietario del inmueble en su momento demandó a y B, es decir, en su momento demandó a y B por desalojo, ¿sí? Y en ese proceso de desalojo, la demanda resultó infundada. ¿Y cuál era el argumento para desestimar esta demanda? Que los cónyuges, al contestar la demanda, señalaron que tenían la condición de arrendatarios. Y en consecuencia, al haber alegado su condición de arrendatarios y haber probado que eran arrendatarios,
la demanda resultó infundada. Entonces, hay un proceso paralelo anterior a la prescripción adquisitiva, ¿sí? En ese proceso paralelo a la prescripción adquisitiva, anterior a la prescripción adquisitiva, los demandados, que eran el cónyuge A y B, sostuvieron como posición de defensa que eran arrendatarios, es decir, que eran inquilinos. Y como se les trató de sacar, entiendo yo, por ocupantes precarios y lograron probar que eran arrendatarios, la demanda fue infundada. Pero ese elemento es importante para lo que viene más adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ese señor, el señor A, papá de la señorita C, pretende ser declarado propietario, el Poder Judicial le dice que no puede acceder a la condición de propietario porque él tuvo la condición de arrendatario. ¿Y dónde aparece su condición de arrendatario? En la declaración asimilada que él da cuando contesta la demanda de desalojo, ¿sí? Entonces, la situación respecto del demandante A en la prescripción adquisitiva quedaba bastante clara. Si es arrendatario, obviamente no puede acceder a la condición de propietario. Pero ahora venía el problema de la hija, ¿no? El problema se generó por la hija, porque si eran considerados arrendatarios, los señores A y B, ¿no es cierto? Si eran considerados arrendatarios, los señores A y B no podían ser considerados como propietarios. Pero la hija no tuvo la hija no tuvo la condición de inquilina, la hija no tuvo la condición de arrendataria, no participó ella en el contrato de arrendamiento, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el problema. Si la hija no tuvo la condición de arrendataria, porque con ella no se suscribió el contrato, porque con ella no se celebró el contrato, ¿qué condición tenía la hija? ¿Era también poseedora? ¿O la hija era una simple servidora de la posesión? Si los efectos de la posesión del padre se extendían también a los hijos, en este caso a la señorita C, ¿no? A la señora C que también demandó en este proceso. Esa es la discusión porque cuando se resuelve este proceso en primera instancia, el proceso de prescripción adquisitiva, aquí hubieron dos sentencias en primera instancia, una fue anulada y la segunda tuvo un sentido diferente, ¿no? Entonces, la primera sentencia declara infundada la demanda en relación al padre. ¿Cuál fue el argumento? Que el padre tenía la condición de inquilino y en consecuencia ya esa regla está establecida en nuestro sistema. Al existir una relación de dependencia entre arrendador y arrendatario, el arrendatario no puede acceder de ninguna manera a la prescripción adquisitiva porque se requiere que sea un poseedor con ánimo de propietario y un arrendatario no ejerce ese tipo de actividad, ¿cierto? Su posesión depende de alguien que lo puso en ese lugar. ¿Quién lo puso en ese lugar? Pagando una renta y celebrando un contrato, el arrendador. En consecuencia, por ese tipo de situación, el padre no podía acceder de ninguna manera a la condición de propietario, porque no posee con ese ánimo, ¿cierto? Entonces se desestimó la demanda en relación al padre por ese hecho. Y en relación a la hija, eh, porque era inquilina y la hija porque era servidora de la posesión. Aquí hay un error, ¿no es cierto? Por el padre fue desestimada porque era inquilino, ahí dice inquilina, no hay un error. Y a la hija porque se trataba de una simple servidora de la posesión, ¿sí? Ella estaba ahí porque los padres la habían puesto en ese lugar, se sostenía en esa sentencia. La hija era considerada en esta sentencia de primera instancia que luego se anuló como servidora de la posesión. Y al ser servidora de la posesión, los servidores de la posesión están muy por debajo del nivel de ser posesionarios.
los servidores de la posesión no son posesionarios. La ley les dice servidores de la posesión, simples detentadores de la posesión, porque ellos no tienen ninguna relación de naturaleza directa con el inmueble. Ellos son puestos ahí por alguna situación de dependencia que tienen con él o con la persona o las personas que lo pusieron como servidor o detentador de la posesión. Por ejemplo, es el tema de alguien que tiene la posesión de un inmueble y contrata a una persona para que viva ahí y le cuide el inmueble. Ese es un detentador de la posesión, no es un poseedor, ¿cierto? El detentador de la posesión siempre tiene un ligamen o un vínculo de dependencia con aquel que lo puso en la posesión y en consecuencia no tiene la condición de poseedor, sino simplemente de servidor. Servidor de la posesión o detentador de la posesión, no como posesionario. Entonces, ese fue el argumento por el que se desestimó la posesión de la hija. Pero la sala anuló esta situación en razón de que esa situación nunca había sido discutida o dilucidada o no se había formulado como hecho controvertido dentro del proceso, ¿no? Y al no haber sido dilucidada, dio lugar a la nulidad de la sentencia. Se anuló la sentencia, se ordenó la emisión de una nueva sentencia, y en esta nueva sentencia, como el padre ya no había formulado apelación porque el extremo del padre había quedado consentido, no tenía el padre cómo destruir la premisa de que los arrendatarios no pueden acceder a ser considerados como propietarios por prescripción. El proceso terminó para el padre. Entonces, el nuevo pronunciamiento solo debería referirse a la situación jurídica de la hija frente al inmueble. ¿Y qué se dijo en esta segunda sentencia? En esta segunda sentencia se dijo que la hija no podía acceder a la prescripción porque no es posible solicitar la prescripción de dos o más personas. Es decir, se negó la posibilidad de una prescripción de coposesionarios, ¿no? ¿Qué pasa acá? Que nos hemos acostumbrado a que la prescripción adquisitiva sea solicitada de forma eh, individual y excluyente. Es decir, cuando hablamos de una prescripción individual excluyente, cuando Juan Pérez, que ocupa el inmueble y cumple con los requisitos del 950, accede al proceso judicial de prescripción y pide que el juez lo declare a él como único propietario, ¿no es cierto?, de forma individual y excluyente, lo designa él como propietario con exclusión de cualquier otro, ¿no? Entonces, los procesos de prescripción en general son así, ¿no es cierto? Que normalmente una persona solicita la prescripción adquisitiva y acá no era el caso, ¿no? Acá eran dos personas las que pedían la prescripción adquisitiva en su condición de coposesionarios. Y la Sala Superior confirmó la sentencia concordando con la posición del juez, en la que se declara también infundada la demanda en razón de que no había la posibilidad de que dos o más personas accedan al derecho de propiedad por prescripción si recurren al órgano jurisdiccional como coposesionarios. Es decir, si recurren en forma concurrente, no de manera individual. ¿Sí? Entonces, la cosa va por ahí. Entonces, respecto al padre, si el padre poseía como arrendatario, invitó a ese contrato que ya habíamos mencionado, independiente si continuaba o no pagando la renta, la pretensión se desestimó. Y lo único que quedaba en discusión en este caso es si a la hija le correspondía o no la condición de propietaria por prescripción. Así es como llega este proceso a la Corte Suprema, ¿sí? Llega solo por el tema de la hija, en este caso del ejemplo que habíamos puesto,
quien demanda era A y C. A se quedó en el camino, que era el padre, y C, que era la hija, mantuvo el proceso en litispendencia porque fue la que formuló la apelación y fue la que formuló la casación. Entonces, ese es el asunto. Así llega a la Corte Suprema. Y es por eso que consideran en la Corte Suprema que este caso ameritaba la posibilidad de generar reglas jurídicas para casos homólogos futuros, generando un pleno casatorio civil o un precedente judicial de naturaleza civil. Así es como llega a la Corte Suprema, y en estas circunstancias es donde la Corte Suprema asume una posición. ¿Qué posición asume la Corte Suprema? Es esta. Esta es la única regla en este pleno casatorio. Por eso es que es el pleno más sencillo de entender si nos vamos directamente a las reglas, ¿no? El pleno casatorio décimo de prueba de oficio tiene, creo, 12 reglas. El pleno cuarto de precario tiene varias reglas. El pleno de otorgamiento de escritura tiene varias reglas, ¿no? El pleno de los criterios asociativos para interponer demandas y los plazos de caducidad tiene varias reglas, ¿no? Pero este pleno es el único que tiene regla única, para decirlo así, valga la redundancia, ¿no? La única regla que se generó es esta. Y se interpretó el 950 y se dice acá como regla. No hay problema, nada obsta, dice, ¿no? Para que dos o más coposeedores homogéneos, aquí vamos a ver esto, vamos a dilucidar a qué se refieren los coposeedores homogéneos, pueden usucapir puesto que el resultado sería la copropiedad, figura prevista en nuestra legislación. ¿Qué nos está diciendo el Pleno en este caso? Que si es viable que dos o más personas que coposeen un inmueble puedan acceder a la propiedad por prescripción. Y si logran la propiedad por prescripción, el resultado sería una copropiedad. Es decir, si son dos, son cuatro, son seis, los poseedores del inmueble, el resultado final es que se les va a declarar como propietarios en partes iguales. Entonces, si son dos en partes iguales, si son tres o cuatro o seis, igual, pero la idea es que sí pueden usucapir. Y pueden usucapir porque el Código Civil reconoce en su contenido la figura de los coposeedores. O sea, no hay solo copropietarios en nuestro sistema, sino también hay coposeedores. Pero uno de los requisitos para acceder a la usucapión, cuando son dos o más los demandantes, es que los coposeedores tengan título posesorio homogéneo. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Ahí es donde hay que dilucidar cuando nos enfrentamos a los famosos coposeedores homogéneos. A ver, dos requisitos para la procedencia de la usucapión con coposesión. Que se trate de un inmueble que poseen en forma conjunta, no de forma individual. Eso lo vamos a explicar con un detalle. Unidad de inmueble, para decirlo así. Hay una sola unidad inmobiliaria y esta unidad inmobiliaria debe ser coposeída en forma conjunta por estos coposeedores. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es que tengan títulos de posesión homogéneos, es decir, que se encuentren en la misma condición, que no tengan condiciones distintas, que no aparezcan con títulos de posesión diversos y distintos, ¿no? Que más bien tengan la misma condición, por eso se habla de coposeedores homogéneos, ¿cierto? Si dos personas ingresan a un inmueble, invaden un inmueble y ejercen en forma conjunta la coposesión del inmueble, ambos pueden demandar
la usucapión en su condición de coposeedores. Pero si, a ver, ah, los sujetos ingresan al inmueble y uno habita en el primer piso y otro habita en el segundo piso y tienen entradas comunes, pero áreas, digamos, una entrada común, pero tienen áreas debidamente independizadas, ya la coposesión no es conjunta, es individual. Cada uno tiene su área predeterminada, preestablecida. Ya no se podría hablar ahí de coposesión, porque la posesión del inmueble se ha individualizado con áreas concretas, ¿no es cierto? Con áreas determinadas. Ahí es donde está el primer problema. Ahora, si estas personas, por ejemplo, coposeen un inmueble y le alquilan a otras dos personas una parte del inmueble, podríamos decir que las cuatro personas están coposeyendo el inmueble, ¿cierto? Pero no se daría la coposesión en general del inmueble porque ya se ha individualizado una parte para los inquilinos y una parte para los que están ejerciendo la posesión, ¿no es cierto? Si los cuatro se presentaren a la prescripción adquisitiva, no se podría acceder, primero, porque los inquilinos no pueden acceder a la propiedad por prescripción. Y segundo, porque no hay coposesión del inmueble, sino hay áreas individuales en posesión. Y segundo, porque los coposeedores no tienen títulos homogéneos. El título de coposesión es originario en el caso de aquellos que ocuparon el inmueble y en el caso de los sujetos a los que les alquilaron el inmueble tienen una coposesión derivada, es decir, producto de una relación jurídica celebrada entre los poseedores originarios y los poseedores a los cuales se les entregó la posesión en virtud de un contrato de arrendamiento. Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿cierto? Porque los requisitos necesarios y esenciales para acceder a la prescripción adquisitiva en caso de coposesión son estos dos elementos. Posesión conjunta del inmueble, no individualizada, no determinada, no preestablecida, con áreas concretas para cada uno, sino una posesión en conjunto, una posesión común del inmueble, ¿no es verdad? Y lo otro es que los títulos que tienen los poseedores deban ser necesariamente homogéneos, es decir, que sean de la misma naturaleza, que no tengan títulos de posesión distintos. El poder para poseer no debe ser diferente. Por ejemplo, en el caso del detentador de la posesión, en el caso del poseedor, y en el caso de aquel que recibe la posesión en virtud a un contrato de arrendamiento, ustedes se darán cuenta que los títulos para poseer no son homogéneos, ¿cierto? Alguien tiene una posesión derivada de la ley que es eh, la toma y la posesión, a eso le llaman posesión viciosa, alguien que ingresó a un inmueble invadiéndolo y luego se hace propietario del inmueble, ¿cierto? La posesión viciosa es una posesión que no está permitida en la ley porque hay sanción penal y también hay acciones civiles, procesos civiles con los que se podría recuperar la posesión. Pero si nadie los toca y nadie los molesta durante 10 años, esas personas que ocuparon el inmueble a través de la posesión viciosa pueden convertirse en propietarios. No hay ninguna disposición normativa que impida que aquel que se mete a un inmueble ocupando el inmueble como si estuviéramos en una figura penal usurpando el inmueble, si estuviéramos en una figura civil invadiendo el inmueble, ocupando de manera irregular el inmueble, cualquiera sea la situación, puede acceder a la prescripción. En algunos países eso no está permitido. Hay países en los que la posesión viciosa no permite acceder a la prescripción o cuando los inmuebles están inscritos tampoco se permite la prescripción. Esa es la prescripción aptábulas y contratábulas que ustedes también por ahí deben haber escuchado, ¿cierto?
Entonces, esta regla tiene eso, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Se puede acceder, y si se accede, la condición sería de copropietarios. Si son dos, al 50, si son tres, al 33 punto y tanto, etcétera, ¿no es cierto? Pero se necesita esos dos presupuestos, la posesión conjunta y los títulos homogéneos para poseer. Y ya vimos tres supuestos en los que el título para ocupar el inmueble no es el mismo, ¿no es cierto? El detentador, el ocupante, aquel que ocupa el inmueble en virtud de un contrato de arrendamiento y aquel que ocupa el inmueble en virtud a una ocupación fáctica unilateral que se hizo en algún momento, es decir, una invasión. ¿Sí? No se olviden también que la usucapión es una forma originaria de adquirir la propiedad. ¿Sí? La posesión se puede obtener a título originario y a título derivado, es de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Si yo me meto a un inmueble y lo ocupo, de repente me voy a un sitio que está descampado y digo, bueno, acá voy a armar mi choza, nadie me dice nada, he tomado posesión a título originario porque nadie me lo trasladó, nadie me trasladó la posesión. Y es a título derivativo cuando yo celebro una constitución real de uso, un usufructo o un contrato de arrendamiento, ¿cierto? Ese es a título derivativo. Hay alguien que me traslada la posesión. Si hay título derivativo, obviamente no va a haber la posibilidad de prescripción. Luego, en la posesión mediata e inmediata. En el contrato de arrendamiento, quien tiene la posesión mediata es el arrendador, y quien tiene la posesión inmediata es el arrendatario. En casos de contrato de arrendamiento, si hay situaciones de dependencia entre el poseedor y quien le trasladó la posesión, aquel que recibe la posesión por título derivativo, y ahí se produce la posesión mediata e inmediata, es probable que no se pueda acceder a la prescripción adquisitiva. Pero si esa posesión mediata e inmediata es entre aquel que se metió al inmueble y obtuvo la posesión a título originario y luego se lo alquila a alguien, él se queda en condición de poseedor mediato, y a quien le trasladó con título derivativo la posesión se convierte en poseedor inmediato. Eso no significa, en ese caso, en ese segundo caso, que quien adquirió título originario y lo trasladó, lo alquiló, digamos, una parte del inmueble o la totalidad, no pueda acceder a la prescripción. Por ahí hay una posición bastante interesante, pero discutible, del doctor Gunther, que señala que solo se puede acceder a la prescripción adquisitiva, no sé si habrá cambiado de posición el doctor, pero él señalaba que solo se puede acceder a la prescripción si el poseedor tiene posesión inmediata, es decir, que tienes que estar siempre en el inmueble, que no puedes deshacerte del inmueble. Y cómo normalmente uno se deshace de un inmueble, es decir, no tiene posesión inmediata cuando hace traslado de la posesión a título derivativo, es decir, celebrando un contrato de arrendamiento, por ejemplo, o constituyendo un derecho de uso, un usufructo, un derecho de habitación. Entonces, en este segundo caso, donde alguien asume la posesión a título originario y luego se lo deriva a otros, el poseedor mediato sí puede acceder, y hay varias jurisprudencias en ese sentido, ¿no? Y eso es lo que les decía, el 889 reconoce la existencia de la coposesión y señala que es cuando hay dos o más personas que poseen el bien de forma conjunta, ¿no es cierto? Que es el requisito que se exige. Si ya es de forma individual, ya cada uno tiene áreas delimitadas donde ocupa, ya la posesión no es conjunta, digamos, ¿no? Si hay digamos que tomaron posesión de un inmueble dos personas de 400 metros y cada una se divide 200 metros, cada uno tiene una puerta por donde ingresa y definen sus áreas de forma determinada, ya no hablamos de posesión conjunta, sino de posesión individual. Alguien podría prescribir de 200 metros y el otro podría prescribir por los otros 200 metros. Ahí ya no pueden demandar en forma conjunta, ¿no?
porque ya no habría el supuesto de coposesión que exige el 889, ¿cierto? Entonces, esto es lo que más o menos queríamos descifrar. A ver, un segundo. A ver, veamos. A ver, veamos. Ah, creo que me he pasado acá. A ver, aquí nos hemos pasado de dos temitas, ¿no es cierto? ¿Qué había aquí? A ver, habíamos dicho en las diapositivas anteriores que am, la señora que demanda, conjuntamente con su padre, alegaba también que había una extensión del derecho de uso, o- y otros también hablan de la extensión del derecho de habitación, ¿cierto? Esto pasa en los contratos normalmente de arrendamiento, ¿no? Ah, por ejemplo, una madre soltera celebra un contrato de arrendamiento y tiene hijos menores. Obviamente, si el contrato de arrendamiento le da el derecho a usar el inmueble, ese uso también debería entenderse para sus hijos menores, ¿no es cierto? Si la persona convive o está casada y los padres celebran o la pareja de esposos o los convivientes celebran el contrato, también ese derecho se debería extender a los hijos menores de edad, ¿cierto? Ahora, aquí pueden haber restricciones porque va a depender del pacto también, ¿no? En relación al uso o en relación al derecho de habitación, en general en relación al derecho a uso, ¿cierto? Yo le puedo decir a la persona a quien le voy a alquilar, le digo, mira, te voy a alquilar el inmueble, pero solo tú vas a vivir en ese inmueble. No está permitido que ninguna otra persona ocupe el inmueble. ¿Y esto por qué se pone? Porque luego que le alquilas el inmueble a esta persona, viene la mamá, viene el papá, viene el tío, vienen los primos, y total, ya no es un solo inquilino si no son 10 inquilinos, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere alquilar un inmueble y quiere establecer un pacto de esa naturaleza, limitando a las personas que van a ocupar el inmueble, lo que debería hacer, obviamente, es establecer que el derecho de habitación es exclusivo para la persona que está apareciendo como arrendatario, ¿cierto? Pero ahí la ley admite pacto en contrario, significa que yo podría decirle que está habilitado para meter a otras personas. También yo digo, a ver un momentito, oiga, yo voy a alquilar el inmueble, voy a vivir ahí, pero con mis padres. Voy a alquilar ahí, voy a vivir con mis hermanos, ¿no? Voy a ir a vivir ahí, voy a ir a vivir con mi comadre, no sé. Eso se puede hacer también, pero si hay una, si hay una limitación, obviamente, y se incumple, hay una causal de resolución de contrato, como ustedes saben, ¿no es cierto? Entonces, cuando alguien mm, alquila un inmueble y tiene hijos, por ejemplo, que sean hijos que están estudiando, que están en la universidad, a veces ya están en la universidad y son mayores de edad, pero viven ahí, no celebraron el contrato. Los padres han alquilado para llevar a vivir a su familia, no para vivir solos y los hijos que duerman en la calle, ¿no?
Entonces, ahí es donde se hace extensión del derecho de uso, ¿sí? Del derecho de uso. Ahí se hace la extensión del derecho de uso. Entonces, por ahí aparecían los argumentos de que como ella ocupaba el inmueble en condición de hija, el derecho de uso se le debería extender también, ¿no? Es comprensible en algunos casos que el derecho de uso se extienda, pero en este caso la discusión no se centraba fundamentalmente en una situación de esta naturaleza, sino en determinar si ella era, primero, poseedora y segundo, si tenía la condición de coposeedora por poseer en forma conjunta el inmueble y por tener un título homólogo, por tener un título igual o similar al que tenía su papá, ¿sí? Si su papá entró como inquilino y el derecho de uso se le extendía a ella, tendría que ser en la misma condición, no podía ser de otra condición, ¿cierto? No sé si se entiende esta parte. Si el papá entró como inquilino y la hija continuó poseyendo el inmueble, eh, ingresó a tomar posesión del inmueble en su condición de hija y de repente el papá muere, la persona tiene el derecho a continuar con el uso del inmueble, pero en las mismas condiciones en las que entró el padre. Su título no cambia, ¿cierto? El título de posesión no varía. Si ella ingresa en condición de hija y el padre es el que celebra el contrato de arrendamiento, la condición que tuvo el padre sería la misma condición que tuvo la hija, ¿no? Entonces, si el padre entró como inquilino, ella debería asumir la posesión en la misma condición, ¿sí? Si fuera una situación de esta naturaleza. Pero en este caso, repito, como la condición de detentadora fue la condición por la que le desestimaron la sentencia en la sentencia de primera instancia uno y luego en la segunda sentencia ya no venía ese tema, sino venía la imposibilidad de acceder a la prescripción adquisitiva porque no se podía pedir prescripción adquisitiva para dos o más personas, ¿sí? La discusión o el debate se centró en una situación de esta naturaleza. Y así es como dijimos que había llegado a la Corte Suprema, ¿cierto? Para dilucidar si era posible que dos o más personas accedan a la propiedad. Y si acceden, en condición de qué acceden. Ya se dijo que accedieron en condición, se puede acceder en condición de copropietarios, porque el ordenamiento jurídico acepta la condición de coposesionarios, ¿no? Esto lo dijimos acá, ¿no es cierto? Veamos entonces, fíjense, ya dijimos que el tema estaba referido a la prescripción adquisitiva, ¿no es cierto? Y que el debate se estaba centrando fundamentalmente en la coposesión, ¿cierto? Entonces dijimos también que la prescripción es una forma originaria de adquirir la propiedad. ¿Por qué es una forma originaria? Porque no hay alguien que nos traslade la posesión, sino que hay una forma, digamos, sin necesidad que haya un traslado de la posesión, nosotros nos convertimos en posesionarios y luego por el transcurso del tiempo y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 950, adquirimos la condición de propietarios. Si es que vemos la forma originaria de adquirir la propiedad en relación a la prescripción adquisitiva, ¿cierto? Entonces, si esto es así, lo normal, lo común, es que podamos adquirir de forma originaria el derecho de propiedad a través de la toma de posesión de un bien que nos permita más adelante convertirnos en propietarios por prescripción. Obviamente, poseer un inmueble con fines de prescripción significa tener, por ejemplo, el animus domini, ¿no? Poseer de buena fe, que no haya habido ningún tipo de situación anómala que perjudique nuestra posesión.
que no hayamos sido desposeídos del bien o que no se nos haya demandado con éxito en algún proceso de desalojo, reivindicación, usurpación, etcétera, ¿no? La posesión puede ser de buena o de mala fe, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo ingresar a un inmueble en base a un contrato de compra-venta, pero quien me lo vendió no era propietario, pero yo termino siendo un poseedor de buena fe porque pensé que quien me lo vendía en realidad era propietario. Se partía de un error en relación a quien me lo vendió, ¿sí? Me lo vendió alguien que no era propietario. Cuando ya me encontraba ahí, me doy cuenta que estoy en posesión y no tengo un título para poseer porque el título que tengo no sirve para serme considerado como propietario. Pero ya estoy en posesión, ¿sí? Ya tomé posesión del inmueble. Ahora, si nadie me molesta durante el tiempo que la ley me exige, 5 de buena fe, 10 de mala fe, me puedo convertir en propietario por prescripción, ¿sí? Entonces, si no hay título traslativo de la posesión y yo tomo posesión, porque en este caso de aquel que le vende a alguien que no es propietario, no hay título de traslativo de posesión porque el título traslativo es nulo, no existe, ¿cierto? Nadie puede vender un inmueble que no es de su propiedad, ¿cierto? Por ahí hay una figura de venta y bien ajeno, pero no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo, ¿no? Ahora, la forma derivada de adquirir la propiedad también es parecido a lo que dijimos antes, ¿no? ¿Cómo se adquiere la propiedad por forma derivada? Por ejemplo, con una compraventa, ¿cierto? Con una cesión de posesión contractual, con una dación en pago, ¿no? Hay diversas formas de convertirse en propietario de forma derivativa, es decir, tiene que haber un título a partir de la cual me trasladan el derecho de propiedad. El título que normalmente sirve para trasladar la propiedad es la compraventa, pero no es la única, ¿no es cierto? Puede ser la dación en pago, puede ser la cesión de posesión contractual, etc. Hay diversas fórmulas en las que yo me podría convertir en propietario de forma derivativa. Es decir, ya no hay una forma originaria de adquirir la propiedad. La forma originaria en este caso en relación a la prescripción es la toma de posesión, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 950 y una sentencia judicial que me convierte en propietario. Bueno, también hay trámite notarial para convertirse en propietario que tiene un tratamiento diferenciado, pero que se deben cumplir también los presupuestos del 950. Ahora, ¿qué se dice? Aquí se plantean unas preguntas, ¿no? ¿Es posible lograr la prescripción adquisitiva por coposeedores? La respuesta la da el Pleno, ¿cierto? ¿Qué dice el Pleno en relación a esta pregunta? El Pleno nos da esta regla, dice, ¿no? No hay ningún problema para que los coposeedores puedan usucapiar. Y si logran la usucapión, su título, que los convierte en propietarios, se da en condición de copropietarios. Pero ya dijimos que se necesitan dos elementos, la posesión conjunta y que los títulos que le ayudan a poseer sean homogéneos. Es decir, que deben poseer en la misma condición. Y además que tengan la condición de poseedores, ¿sí? De poseedores originarios de los que ya hemos visto, ¿cierto? Aquellos que poseen con fines de propietarios, no aquellos que son detentadores o no aquellos que tienen una relación de dependencia con alguien que los puso en posesión. Ya eso lo habíamos aclarado, ¿cierto? Entonces, si la pregunta ¿es posible lograr la precisión adquisitiva por coposeedores? Este fue el problema planteado en el proceso judicial que tenemos en cierre, ¿cierto? Y se dio una respuesta positiva. Sí se puede hacer en tanto y en cuanto la posesión sea conjunta, no individualizada, no determinada, y que además los dos o más coposeedores que soliciten ser declarados propietarios tengan títulos posesorios homogéneos.
que no sean títulos posesorios diferentes. Y ya dimos ejemplos de títulos posesorios distintos, ¿no? Entonces, por ahí aparecen los elementos necesarios para lograr la prescripción adquisitiva. Título posesorio homogéneo y la posesión conjunta, que es lo que dijimos también en las diapositivas anteriores, ¿no? Ahora, respecto de esto, eh, dijimos, ¿no? Como ejemplo de que pueden haber títulos diversos para poseer, ¿no es cierto? Aquel que ocupa con un contrato de usufructo, aquel que ocupa con una constitución de derecho de uso, aquel que ocupa con una constitución de derecho de habitación, aquel que ocupa simplemente por haberse metido a invadir un inmueble, ¿sí? O aquel que ocupa un inmueble porque se lo compró a alguien, pero quien se lo vendió no tenía la condición de propietario. Entonces, los títulos de cada ocupante son distintos, ¿no? Si todos en conjunto solicitan una prescripción adquisitiva, el juez va a tener que aplicar este pleno. Y lo decía un momentito. El pleno señala que solo pueden acceder para ser considerados copropietarios en un proceso de prescripción adquisitiva solo aquellos que tengan títulos posesorios homogéneos. Y los que aparecen acá no tienen títulos posesorios homogéneos. Si solo hay uno, que es el poseedor, y los demás no tienen la misma condición, probablemente él sea declarado propietario por prescripción, pero los demás no podrían hacerlo. Y lo dijimos también, pueden haber varios coposesionarios de un mismo inmueble, pero si la ocupación es individual, determinada, ya focalizada, ¿cierto? Si son 400 metros, dijimos, y hay alguien que tiene 200 metros, ya preestablecidos, y el otro 200 metros, y tienen probablemente una entrada común, pero nadie, ninguno de ellos ejerce posesión conjunta sobre la totalidad del bien, sino de manera individualizada, entonces lo que tenemos ya no es una posesión conjunta, sino una posesión individual. Y si hay que demandar ahí, lo que tendría que hacerse, repito, es una demanda individual de prescripción adquisitiva por cada uno de ellos por el metraje que cada uno tiene. Ahora no se olviden que uno de los requisitos formales para acceder a la prescripción adquisitiva es tener planos de ubicación, planos perimétricos, memoria descriptiva y cada uno de ellos debidamente aprobadas por la municipalidad, ¿no? Y muchas veces hay problemas para esto, ¿no? Porque la municipalidad a veces se niega a aprobar los planos o simplemente no facilita este tipo de actividad administrativa para lograr ese propósito. Y ahí es donde se plantea otro problema, ¿no? Y lo que quedó claro también en lo que venimos diciendo es que el arrendatario no puede prescribir. Aquí hacemos una pregunta. ¿El arrendatario puede prescribir un inmueble? La respuesta es negativa, ¿no es cierto? Pueden pasar muchos años, porque esto le sucedió a estos demandantes, ¿no es cierto? Tenían la posesión creo que por más de 60 años, pero igual no lograron la precisión adquisitiva debido a que fue desestimada la pretensión porque el papá era el inquilino y segundo porque la hija pedía la, pedía la precisión adquisitiva, pero también le fue denegada, ¿no? Porque si el padre entró en condición de inquilino, la hija también tendría que seguir la misma suerte, no tendría que tener una condición diferente, ¿no? Y ahí viene esta figurita, aquí viene esta figurita que se llama interversión, ¿no? No se llama intervención. Esta es una figura de derechos reales, ¿cierto? La interversión permite de alguna forma el cambio de título posesorio, ¿no es cierto? Hay algunas situaciones en las que
es posible hablar de interversión porque la interversión configura una situación jurídica que hace que determinada persona que tenga un título posesorio pueda modificar ese título posesorio, ¿no? Y es que algunos señalan, a ver, digamos que cuando alguien está ocupando como inquilino un inmueble y recurre al proceso judicial de prescripción adquisitiva, si nadie tiene ese dato, lo va a mantener oculto. Es decir, yo voy a decir, entré en posesión del inmueble el año tal porque encontré abierta la puerta y me metí. O porque era un terreno baldío y me metí. Si estaba construido, me metí y nadie me dijo nada, ¿no? Era una casa abandonada y tomé posesión. ¿Dónde estaban los propietarios? Estaban muertos, estaban en el extranjero, etcétera. Eso es lo que yo podría decir en una demanda de prescripción adquisitiva. Porque si yo digo que ingresé como arrendatario, de inmediato la demanda puede ser declarada liminarmente improcedente. Y si no se declara liminarmente improcedente, se va a declarar de repente en el saneamiento o en la sentencia. Esto es posible también. Entonces, eh, la figura del arrendatario es una figura nociva para lograr la prescripción de inmuebles. Por eso es que hay mucha gente que sí es cierto, ocupa el inmueble 30, 40, 50 años, pero cuando entraron como inquilinos. Y probablemente el arrendatario, perdón, el arrendador ya murió, ¿no? Y a veces aparecen por ahí los hijos y demandan desalojo por ocupante precario, pero dándoles por terminado con una carta notarial el contrato de arrendamiento que tenían con el padre o con los padres, ¿no? O a veces los hijos del arrendador hacen la declaratoria de herederos, transfieren el inmueble y el nuevo propietario los demanda por ocupantes precarios. Contra el, contra el nuevo propietario ya no pueden alegar absolutamente nada, ¿no? Porque obviamente si los hijos lo demandan por precario, ellos pueden decir, no, nosotros somos inquilinos, ¿sí? Y si acreditan su condición de inquilinos, aunque el contrato de arrendamiento haya sido hace 50 años, ¿no? Podrían tener la condición de propietarios, ¿no? Entonces, aquí viene el tema, ¿no? Si alguien se atreve a demandar alegando la condición de arrendatario, no va a poder prescribir. Pero, por ejemplo, ocurre esto. A alguien lo demandan por reivindicación, ¿sí? Le ganan el proceso de reivindicación. Pero ¿qué sucede? Como es una sentencia, las sentencias de acuerdo al 2001 se deben ejecutar, 2001.1 el Código Civil, se deben ejecutar dentro de los 10 años. ¿Qué pasa si esta persona que el juez declaró que no tenía título para poseer o que el título que tenía feneció porque fue un arrendatario y vence el plazo para poder ejecutar la sentencia? La pregunta es, después de vencido esos 10 años, si él continúa ocupando, su título posesorio ha cambiado, él podría demandar si después de los 10 años que no le ejecutaron la sentencia y él continúa en posesión, su título posesorio ha sufrido una modificación, un cambio. Hablamos ahí de interreversión. Fíjense, ahí hay una situación bastante interesante, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay algunos que sostienen, oiga, está bien, la persona entró como arrendatario, pero mire, se ha comportado siempre como propietario, porque este señor entró en un terreno baldío y luego construyó 3 pisos. Los inquilinos nunca se comportan de esa forma. Si los inquilinos no se comportan de esa forma y más bien se comportan como propietarios, ¿por qué? Sacan luz, sacan agua a su nombre, ¿no es cierto? Construyen el inmueble, le ponen todos los servicios a su nombre, construyen todo el inmueble, pero no tienen forma de acreditar que el inmueble es de ellos. Pero si ellos se vienen comportando de una forma distinta a la que se comporta un inquilino,
Lo que ha sucedido en este caso, sostiene la doctrina, es que se ha modificado el título de posesión. ¿Por qué? Porque el frente a todos se está comportando como propietario. ¿Qué inquilino saca los servicios a su nombre? ¿Qué inquilino saca licencias de funcionamiento, perdón, licencias de construcción y construye un inmueble baldío? Porque si yo sé que no soy propietario, me mantengo en el terreno baldío y de repente hago por ahí algo muy simple, una construcción bastante básica, por si acaso, porque no sé si mañana o pasado me saca, ¿no? Entonces, la pregunta es, si yo me vengo comportando de forma distinta a un inquilino, lo que estoy mostrando es mi animus domini, es decir, me estoy comportando como un poseedor que quiere ser considerado propietario. Entonces, en ese caso, se dice que el título posesorio se ha modificado, ha mutado, ha cambiado. Y a eso normalmente se le llama interreversión, ¿no es cierto? Entonces, no se, no se trata este tema fundamentalmente en el Pleno. Creo que hubiera sido una buena oportunidad para hacerlo, pero se desarrolla mucho esta figura de la interreversión para definir si alguien que ingresó con un título posesorio en el camino puede haberlo cambiado, ¿no? Y si el haber cambiado el título posesorio le da la posibilidad de acceder a la prescripción, a la usucapio o a la prescripción adquisitiva, ya no alegando el título que tenía, sino que el título que tenía sea modificado por un título distinto para poseer, ¿cierto? Por eso es que por ahí, miren, se hace también la pregunta si el propietario sin derecho inscrito puede prescribir un inmueble. Esto es también bastante recurrente en el Poder Judicial. Hay gente que compra el inmueble, pero no tiene cómo sanearlo para llegar al registro. Hay situaciones bastante complicadas en el registro que no le permiten acceder al registro. Y entonces, como no le permiten acceder al registro, lo que, lo que de alguna manera se hace es demandar. Algunos demandan formación de título supletorio, pero la formación de título supletorio es cuando tuve un título que avalaba mi condición de propietario, pero lo perdí, no lo tengo, se destruyó. Vino un maremoto y se lo llevó, vino un diluvio y se lo llevó. Un fenómeno climático y desapareció mi casa. El agua se llevó todo, ¿no? Y ahí tenía mi título. Ahí puedo pedir yo formación de título supletorio. Tenía la condición de propietario y quiero buscar cómo reconstruir ese título para acceder a una primera de dominio, ¿no? No es el caso, ¿no? En este caso, el propietario le ha comprado a alguien. Él tiene un documento que lo avala como propietario. Pero lo que él quiere no es que lo declaren como propietario, lo que él quiere es llegar al registro para inscribir su condición de propietario. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Los abogados derivan esta problemática a un proceso de prescripción adquisitiva y le piden al juez que los declaren propietario por prescripción y que esa sentencia se inscriba se inscriba en el registro público. Y normalmente estos casos en los diversos juzgados, en las diversas salas a nivel nacional, tenían dos posiciones. Una posición negativa que decía, oiga, si tú ya eres propietario, no le puedes pedir al juez que te vuelva a declarar propietario, porque la prescripción adquisitiva tiene por objeto que te declaren propietario. Tú ya eres propietario, no puedes pedir que te declaren nuevamente propietario. Es como la figura de la resolución. Se produjo la resolución extrajudicial y tú le pides al juez que te declare resuelto el contrato cuando ya se declaró resuelto, ¿no? Hay una incongruencia. Entonces, esa era la primera posición en los diversos juzgados civiles y las diversas salas a nivel nacional. Algunos de forma negativa decían, oye, es improcedente la demanda por petitorio imposible, porque tú ya eres propietario y estás pidiendo que otra vez se declaren propietario. Y la otra posición, que es la más, digamos, flexible, la más
viable, la más admisible, es la que viene sosteniendo ya, me parece, la Corte Suprema y algunas salas a nivel nacional, en las que sí admiten la demanda, no obstante que tú ya eres propietario, le presentas el documento que tú eres propietario del inmueble, pero que no tienes cómo acceder al registro. Y el argumento que se utiliza acá, el argumento que se establece es que la prescripción adquisitiva no solo debería servir para declarar propietario a alguien que posee el inmueble, sino que también serviría como un mecanismo para regularizar el derecho de propiedad accediendo al registro. No se olviden que el proceso de prescripción adquisitiva um, tiene una finalidad concreta, no solo que se declare propietario, sino que si el inmueble está registrado, se va a sustituir o se va a cambiar aquel sujeto que aparece como propietario en el registro. Por eso es que los procesos de prescripción adquisitiva necesitan que el demandado sea el propietario con derecho inscrito, si el inmueble está registrado, ¿cierto? O si no está registrado, demandar a quien ustedes consideran es el propietario. Entonces, si hay una situación de esta naturaleza, eh, la jurisprudencia actual, la jurisprudencia vigente en esta materia, lo que ha sostenido es que sí es posible acceder al proceso de prescripción adquisitiva, aun cuando quien demande ya sea propietario, porque el proceso de prescripción también serviría para regularizar la situación del inmueble accediendo al registro. Obviamente, no hay un pleno casatorio sobre esta materia. Lo que hay es criterios jurisprudenciales ya reiterados en los que se concede tutela judicial efectiva a aquellas personas que acceden con documentos que acreditan la propiedad y además piden una prescripción corta, que solo necesita 5 años, para regularizar su propiedad, para acceder al registro, ¿no es cierto? Entonces, hay una situación aquí bastante interesante en relación a la jurisprudencia, ¿no es cierto? La jurisprudencia, como no hay un pleno casatorio, sigue dividida porque hay jueces que tienen probablemente el criterio negativo de desestimar la prescripción de aquellos que ya son propietarios y hay jueces que, siguiendo la doctrina o los criterios jurisprudenciales establecidos por la Corte Suprema, vienen admitiendo esas demandas y declarándolas fundadas al final, ¿cierto? Los abogados de la parte demandada normalmente defienden esta situación alegando que se trata pues de una pretensión con imposibilidad jurídica y que debe declararse improcedente porque no se puede pedir prescripción de aquellos que ya son considerados propietarios. Entonces repetimos, este es un pleno mmm, bastante sencillo de entender, es un pleno que está vinculado fundamentalmente a los derechos reales en materia civil, ¿no es cierto? Eh, la problemática que se planteó en este pleno era ver en primer orden si los coposesionarios podían acceder y en qué condición en el proceso de prescripción adquisitiva. La respuesta es sí se puede acceder al proceso de prescripción adquisitiva como coposesionario y el resultado final va a ser la copropiedad. ¿Sí? Va a ser la copropiedad dependiendo si son 2, 3 o 4 o 6. Pero, repito, lo que se exigía en virtud a este precedente judicial, a este segundo pleno casatorio civil, es que quienes coposean el inmueble tengan títulos posesorios homogéneos y que ejerzan una posesión conjunta en virtud a lo que dice el 889
del Código Civil, ¿no es cierto? Entonces, se interpreta el 950 y se dice, oiga, no solo se puede demandar precisión adquisitiva de forma individual y excluyente, sino también de forma conjunta, cuando se habla de coposeedores, a partir de lo que se señala en el 889, cuando se dice que hay coposesión en razón de que dos o más personas poseen un mismo bien de forma conjunta, ¿cierto? Bueno, aquí vamos con las preguntas. Señores participantes, si hubiera alguna pregunta, interrogante. Sí, doctor, buenas noches. Así, tiene transmisión. ¿Me escucha? Sí, dígame, por favor. Ruth Rodríguez. Doctor, una pregunta. Le comento, hay un caso que me llamó mucho la atención en la ciudad de Puno cuando estaba radicando allá. Fue que es un lugar céntrico, por el Girón Arequipa, donde entraron como arrendatarios y era una joyería, pero los dueños eran pues señores mayores que murieron, ¿no? Pero cuando los hijos quisieron desalojar o desocuparlo, ellos sacaron un documento refiriendo que habían tenido como un pacto, como un convenio, como un contrato, de que no lo podían sacar porque tenían un documento firmado por los dueños que habían fallecido. Los hijos no se habían enterado. Ahora dice, ellos alegaban, querían ser, pues si quieren, ¿por qué ellos decían que querían sacar porque estaban pagando lo que les correspondía? Pero en el fondo era que ellos querían que los hijos le vendan esa propiedad, ese pedazo, porque era una joyería casi grande, inmensa, pero era el objetivo, que le compren, quería que en todo caso pongan a la venta y vamos a hacer, porque pues, supuestamente ellos, como han ocupado más antes, tenían el documento, pero serían los primeros, cuando decir, supuestamente si los hijos quisieran venderlo, serían ellos el primero el que podría tener el interés de comprar. Los hijos Derecho de están preferencia. Ajá, eso, entonces ahorita, pero los hijos no quieren porque ellos piensan que ha sido una viveza de ellos y que ese documento, pues, y los padres ya han fallecido. Entonces, ¿cómo irías? O sea, más o Y menos, esa dime sería una la cosa, pregunta. ese documento con el que los padres pusieron en posesión a estas personas que ocupan, ¿era un contrato de arrendamiento o qué era? No, no exactamente un contrato, sino, bueno, sí un contrato, pero dentro de ahí decía que tenían, o sea, que como un contrato indeterminado, que ellos podían estar el tiempo que, ajá, y a raíz de, pero era firmado por el propietario y por esa joyería, ¿no? Y los hijos pues no sabían qué hacer porque lo querían vender, pero no querían venderlo. Pero ahí es sencilla la cosa, mira. Sea la condición que tengan y por el plazo, primero que los contratos de arrendamiento, según nuestro Código Civil, no deben durar más de 10 años, no deben tener un plazo mayor a 10 años, primer tema. Segundo tema, que si el contrato era a plazo indeterminado, los herederos, porque ya los papás fallecieron, asumen la condición de arrendadores en ese tipo de contrato. Y si el plazo se estableció de forma indeterminada, con una carta notarial, los nuevos titulares del derecho de propiedad dan por terminado y por concluido el plazo establecido de forma indeterminada y requieren la entrega y la posesión. ¿Qué se está produciendo con esta carta notarial? Que se conviertan automáticamente en precarios. Y si no quieren desocupar, hay que demandarlos por ocupantes precarios, porque ya ese contrato que tenía plazo indeterminado se venció con la carta notarial, de acuerdo a la legislación vigente, que es nuestro Código Civil. Esa es la solución ahí, en mi concepto. Sí, doctor, pero No el hay hecho es que, necesidad de venderlos y tampoco ellos se pueden quedar. El hecho de que es, reconozca que son inquilinos o que tienen un documento en el que los padres lo pusieron en posesión, ya no les permite acceder a los de la joyería como propietarios por prescripción. Más bien el sí, camino sería buscar la fórmula para convertirlos en precarios y sacarlos con un proceso de desalojo por ocupante precario. eso hicieron los hijos, pero no hasta la fecha que yo me vine aquí, seguía en proceso y no lo lograban sacar. Habían cerrado una temporada la joyería y otra vuelta, antes de que venga, seguía funcionando. En realidad del caso así, exacto, ¿cuál será? ¿Qué documento Seguro habrán que tenido? eso, lo que pasa es que el proceso judicial demora demasiado, seguro que han venido
han apelación, han venido en casación a Lima. Ese es todo un tema, porque los procesos judiciales de esa naturaleza demoran 8, 10 años, a veces 12 o 15 años. Depende también de las estrategias que tengan los abogados para dilatar el caso. Gracias, doctor. De nada, Ruth. ¿Alguna pregunta adicional, estimados colegas? Si no hubiera una pregunta adicional, aquí nos vamos a quedar, jóvenes. Ya nos veremos la próxima. Así es, doctor Martín. Entonces, doctores, culminamos la sesión de hoy. Nos vemos el próximo martes. ¿Sí? Nos Gracias. veremos el próximo martes. Un buen fin de semana a todos. Gracias. Buenas noches con Chao. todos.